Buen día, hermanos. En el día de ayer lunes hablamos sobre lo que no debemos preocuparnos por nuestra vida, por lo material, por nuestra comida, porque Dios está al tanto de todo. El consejo fue dejar esas preocupaciones y confiar en las promesas de Dios. Nuestro tema de hoy será aferrarnos a Dios. Muchos cristianos nunca se aferran a Dios porque realmente no han comprobado con cuánto amor y pasión nos ama. La falta de conocimiento que tenemos del único y sabio Dios hace que no nos aferremos, no nos atrapemos, no nos agarremos a Él. ¿Cuántas veces, por el poco conocimiento que tenemos de la grandeza de lo que Dios es, nos basamos en teorías y no en hechos que Dios produce? Porque, ¿saben? Hay poca fe. Hay una fe que es remota, que es apartada. Hay una fe que es indeterminada, abstracta. Y cuando transitamos en este camino, ¿cómo nos adueñamos de Dios? Y surge una respuesta muy simple, con la oración. La oración es primordial en la vida del creyente. Ella surge de un corazón que recibió el amor de Dios cuando hemos creído en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la respuesta personal al amor de Dios. Amar a alguien implica el anhelar su presencia, estar en comunión con Él. En Lucas 5, 15 y 16 nos dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. En el 16 nos dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Y oraba. ¿Cuál era el motivo de la oración de Jesús? Primordialmente porque amaba a su Padre. Y si anhelamos amar al Señor es necesario orar. No debe importar cuán ocupados estemos. A veces hacemos tiempo para recibir visitas, para hablar con nuestros familiares, ver televisión, estar horas y horas con el celular. Esto a veces es necesario, pero ¿cuántas veces lo consideramos de importancia? Entonces cabe una reflexión acerca de la oración. Orar no puede quedar en segundo plano. No debe ser solamente cuando vamos a comer o en las reuniones de oración. Sí, es necesaria siempre. Qué alegría que nos da a aquellos que tenemos hijos, que tenemos nietos, que cuando nos ven corren a abrazarnos, o cuando un ser querido lo hace. Y en el caso de un niño, cuando lo alzamos, los tenemos en brazos, no nos interesa lo que miran y si su atención no está en nosotros. El niño ha decidido estar con nosotros, seguro del amor, seguro del cuidado, seguro por estar en nuestros brazos. ¿Acaso esto no nos pone felices? De igual manera se pondrá nuestro Dios cuando acudimos a Él. Estará feliz. La oración contemplativa se asemeja a esto. Nos aquietamos en los brazos de nuestro Creador, en sus amorosas manos. Recordemos lo dicho por el Señor en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Estamos en las manos del Señor y sobre las manos del Señor está la mano de nuestro Padre Celestial. Cuánta seguridad se apodera de nuestro ser, el saber en manos de quién estamos. En la sencillez debemos orar, con nuestras palabras, aún simples, debemos orar. Debemos hacerlo como podemos. Y pensemos lo escrito en Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
podemos con certeza expresar es que nuestra fe en la oración llegue a la misma presencia de Dios que Él la acaricia. Debemos disfrutar a Dios en la oración. Somos llamados a la oración. Decía un autor en el prefacio de uno de sus libros, uno de los temas más importantes de la Biblia es la oración. Pablo en 1 Timoteo 2:1 nos dice, exhorto ante todo ahora a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es por medio de nuestra oración insistente damos ocasión a Dios para que Él se pueda revelar en nuestra vida. Que la oración sea el amanecer de nuestro diario despertar. Y esta oración debe ser una oración de fe. En Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Santiago 1, versículo 6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo debemos orar? Con fe. Significa basarnos en las promesas dadas por Dios. A veces se piensa que con basta creer ya está. Grave equivocación. Para cada situación debe haber una promesa concreta de Dios, en la cual mi fe está basada. Por ejemplo, para los solitarios nos dice, he aquí estoy con vosotros todos los días. Eso está en Mateo 28:20. Para los débiles, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Para los preocupados, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso está en 1 Pedro 5:7. Para los tristes, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Eso lo encontramos en Nehemías 8:10. Entonces, para cada situación, Dios ha dado promesas concretas en que podamos basarnos, con certeza y con fe en esas promesas. Recordemos, sin fe es imposible agradar a Dios. Deberíamos entender que muchas veces nuestro sentir se contradice a la promesa de Dios. La oración es algo sublime, hermanos. Dejar de ver por lo que vemos, sino permitir que lo que no se ve sea hecho. La incredulidad cree lo que ve, la fe ve aquello que cree. Por la fe vemos al poderoso Señor, vemos su manera de actuar, vemos los ríos de bendición que Él quiere derramar. Si no lo hemos hecho, empecemos a dejar la lógica humana para comenzar a confiar en el único y sabio Dios, que en oración y con fe tomemos la posesión de la promesa que nos ha hecho y poder expresarle. Dios es maravilloso. Cuando extendamos nuestro corazón con fe, Él no se ha de esconder. Nuestra oración debe ser con perseverancia. En Romanos 12:12, la segunda parte nos dice, constantes en la oración. En la constancia se nota cuando sale de nuestra alma que vienen de lo profundo de nuestro ser. Si cedemos y somos negligentes, Dios prueba nuestra fe, y esto trae aparejado que se pierden grandes bendiciones, porque nuestro ánimo decae y dejamos de orar, en momentos donde estamos por ser bendecidos. Por eso no hay que dejar de orar, hay que ser perseverantes, aunque veamos que no hay respuestas. En Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, podemos leer. Tenemos que tener en cuenta siempre
que aunque la respuesta de Dios a nosotros nos parezca que está tardando, no es así, hermanos, pues nuestro Dios es un Dios perfecto y sabe el momento más adecuado y más preciso para respondernos. Nunca olvidemos que los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros y que su voluntad siempre es para el bien de nosotros, siendo justamente esta una de las razones por las que muchas veces no responde nuestras oraciones en el momento que las hacemos. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aunque esto pueda sonar un poco difícil de creer, es muy cierto, pues hay cosas que Dios no puede darnos en cierto momento porque posiblemente no estamos listos todavía para recibirlos. La oración debe ser en humillación y según la voluntad de Dios. El Señor mismo en este mundo se humilló delante del Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dijo. Si Jesús necesitó someter su voluntad al Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Solo pensemos esto: Jesús pudo haber hecho cualquier cosa que Él quisiera. Pudo haber vivido en un gran palacio, gobernar a la gente con su poder. Pudo destruir a sus enemigos con una sola palabra de su boca, pero escogió someterse, escogió hacer lo que debía hacer sobre lo que quería hacer y aún más sobre lo que podía hacer. Jesús, recordemos, transpiró gotas de sangre al enfrentar su agonía en el jardín de Getsemaní, unas horas antes de ir a la cruz. ¿No podrá esto significar que es una batalla someter nuestra vida realmente a Dios? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que sea, donde sea y cuando sea para el Señor? Una oración de sumisión o rendición no es resignarse pasivamente a algo o a alguien. Es un acto de nuestra conciencia, de ponernos en manos de Dios, cada parte y cada segundo de nuestras vidas. Es decirle a Dios que Él es el dueño de nuestra vida. Es aceptar que nuestra vida no es realmente nuestra, sino que fuimos comprados por precio. Una oración de sumisión y rendición es una consciente transferencia de propiedad. Es declarar que ya no nos pertenecemos, que no tenemos el control sobre nosotros, que no nos pertenecemos, que vivimos para hacer lo que alguien quiera y digamos, ese alguien es Dios. Una oración así incluye lo siguiente. Podemos decirle: Señor Jesús, yo decido ofrecerte mi día, mis relaciones interpersonales, mi salud, mis recursos, mis posesiones, mis dones, mis talentos, mis necesidades, mis anhelos, mis deseos, mi trabajo, mis derechos, mi vida y todo lo que se nos ocurra. No hagamos oraciones a la ligera. Debemos morir a nosotros mismos. Otras veces habrá dolor en lo que ofrecemos. Señor, enséñame a perder mi vida por tu causa hoy para así ganarla como tú deseas. Es un sacrificio. Debe haber alegría en la rendición. Pero esta es la paradoja, lo inexplicable. No existe alegría más grande que una rendición total. La definición de libertad es un corazón totalmente entregado a Él. Es un intercambio en el cual obtenemos la mejor parte. Le damos a Dios lo que tenemos, lo cual, si somos honestos, no es impresionante, a cambio de experimentar una verdadera vida. Para concluir, la grandeza del poder de un hombre y una mujer de Dios se mide en su capacidad de rendirse. Entre más nos rindamos, más poder de Dios podrá trabajar a través de nosotros. Este tipo de oraciones
Seguramente nos han de costar mucho, pero traerán muchísima intimidad con Dios, y Dios podrá cambiar más de lo que pensamos en nosotros y alrededor de nosotros cuando nos sometamos y nos rindamos completamente a Él. Que el Señor nos bendiga.